Hola, soy Relatos de la Madrugada y hoy os traigo esta nueva historia de terror jamás escuchada. Si logro desconectarte de tu día a día, agradezco su like. Y me gustaría saber desde dónde me escuchan. Les dejo con el relato. El silencio ha sido mi único confesor durante años. Un voto roto, una penitencia autoimpuesta que no logra borrar lo que vi, lo que escuché. Pero ahora, en este lugar sin nombre, donde las sombras respiran y los recuerdos tienen dientes, rompo mi mutismo. No por redención, ya no la merezco, sino por advertencia. Fue en 2017 cuando la Congregación para la Doctrina de la Fe me llamó. No era una asignación, sino un destierro velado. Necesitamos ojos en la yesca, me dijeron, sin explicar por qué los últimos 3 sacerdotes enviados allí habían renunciado, desaparecido o, en un caso, sido encontrado colgado de las vigas del campanario con el rosario enrollado en su cuello como un cordón umbilical seco. El pueblo, cuando llegué, olía a tierra revuelta y a algo más, carne pasada, dulzón, como la cera de velas derretidas sobre piel. La iglesia, una estructura colonial que el tiempo había doblegado pero no derrotado. Se alzaba en el centro, sus muros agrietados como costras de heridas antiguas. La puerta chirrió al abrirse, un gemido que resonó en el vacío. El altar estaba limpio, demasiado limpio, como si alguien, algo, lo lamiera después de cada misa. Los primeros días fueron de un silencio que no era paz, sino espera. Los feligreses entraban con la cabeza gacha, rezaban en murmullos apresurados y se marchaban sin mirarme. Sus ojos, cuando por fin los alcancé a ver, no reflejaban devoción, sino el pánico ahogado de quien besa la mano que lo estrangula. Y entonces, una noche, lo entendí. Fue al revisar los registros parroquiales. Entre las páginas manchadas de humedad y polvo, encontré los nombres. 11 suicidios en 3 años, todos dentro del templo, todos con las mismas palabras garabateadas en papeles arrugados. Abad Zanel. Pero lo peor no fueron los nombres, ni siquiera los cadáveres descritos en posiciones imposibles, rodillas quebradas hacia atrás, bocas cosidas con hilo de seda, sino el detalle que el informe omitía, pero que yo vi en las fotografías que alguien había escondido entre las páginas del libro de defunciones. Los muertos sonreían, y en el fondo de cada imagen, desenfocado pero innegable, había una figura junto al altar, alta, vestida de negro, sin rostro, o quizá con demasiados. Lo que encontré en esa parroquia no tenía nombre humano, y sin embargo, todos le rezaban. El aire dentro de la sacristía olía a cera derretida y a algo más profundo, más rancio, como el aliento de un sepulcro abierto. Los expedientes estaban apilados en un rincón, cubiertos por una capa de polvo que no lograba ocultar las manchas oscuras en sus bordes. Tierra, sangre seca, 11 suicidios, 11 almas que habían preferido el nudo de una soga, la hoja de un cuchillo, el vacío de un salto desde el campanario, antes que seguir respirando el mismo aire que yo inhalaba ahora. Las notas eran lo primero que revisé, papeles amarillentos, doblados con urgencia, como si quienes las escribieron temieran ser descubiertos. Todas comenzaban igual. Abad Zanel, perdóname por resistirme. Abad Zanel, hoy callo como me ordenaste. Abad Zanel, acepto tu silencio dentro de mí. Las firmas temblaban, como si las manos que las trazaron hubieran estado forcejeando contra algo invisible. Pero lo que más me heló la sangre no fueron las palabras, sino lo que encontré detrás de una de las notas, escondido entre los pliegues, un dibujo tosco, infantil, de una figura alta junto al altar. No tenía rostro, solo una boca abierta,
desproporcionada, llena de dientes pequeños y afilados. Los informes forenses eran aún más perturbadores. Los cuerpos habían sido hallados en posiciones que no tenían sentido, arrodillados pero con la espalda doblada hacia atrás hasta quebrarse, brazos retorcidos como si intentaran abrazarse a sí mismos, cabezas giradas 180 grados, las pupilas dilatadas, fijas en el crucifijo sobre el altar. Uno de los casos describía a una mujer, Lucía Mendoza, de 42 años, encontrada colgada de las vigas del techo, pero no había soga. Según el informe, el cuello presentaba marcas de estrangulamiento, pero no había herramienta alguna en la escena que explicara el mecanismo de suspensión. La fotografía adjunta mostraba su cuerpo suspendido en el aire, los pies a medio metro del suelo, los dedos de los pies retorcidos como garras, y en el piso, justo debajo de ella, una mancha oscura que no era sangre, sino algo más espeso, algo que había sido derramado deliberadamente. Esa noche, mientras me refugiaba en mi habitación, una celda fría con un crucifijo torcido en la pared, escuché por primera vez el murmullo. Venía del confesionario, al otro lado del pasillo. No eran palabras, no exactamente. Era más bien un susurro líquido, como si alguien estuviera hablando con la boca llena de algo que no quería tragar. Me acerqué, la mano temblorosa sobre el rosario. La puerta del confesionario estaba entreabierta. Dentro, solo oscuridad. Y entonces, en el aire quieto, una voz que no era voz, un eco de algo que había aprendido a imitar el lenguaje humano, pero no a entenderlo. «Padre, ¿me absuelves?». Retrocedí. El olor a podrido se intensificó, como si la madera vieja del confesionario estuviera pudriéndose desde dentro. Al día siguiente pregunté a los feligreses por Lucía Mendoza. Cruzaron themselves, murmuraron oraciones entre dientes y se alejaron. Solo una anciana, la misma que luego me advertiría sobre los jueves, se atrevió a susurrar antes de huir. «Ella fue la última en verlo». «¿A quién?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La mujer no respondió, solo señaló hacia la iglesia, hacia el altar, hacia donde, según las fotografías, algo se erguía siempre en segundo plano. Algo sin rostro, algo sonriente. Los jueves en la yesca no eran días, eran rituales. Lo supe desde el primer momento en que pregunté por los suicidios y los pobladores desviaron la mirada, como si el aire entre nosotros se hubiera espesado de repente con algo que no debía nombrarse. Pero fue la vieja Refugio, la que barría las hojas secas del atrio con manos temblorosas, quien dejó caer la advertencia como una moneda en un pozo sin fondo. «No se quede después del anochecer, padre. Los jueves, la iglesia no es suya». La noche llegó con una lentitud agonizante. Me escondí en la sacristía detrás de los roperos de madera carcomida, donde el olor a incienso rancio se mezclaba con otro más antiguo, como piel quemada. El frío se colaba entre los huesos, pero no era el frío del clima. Era el de una presencia que respiraba en las sombras, esperando. Y entonces, justo cuando el reloj de la torre marcó la medianoche, sonó la campana. Una sola vez, nadie la tocó. Los pasos comenzaron a llegar, arrastrándose sobre las losas frías de la nave central. No eran muchos, quizá una docena, pero sus pisadas sonaban demasiado pesadas para ser humanas. Desde mi escondite entreví sus siluetas. Hombres, mujeres, algunos niños, todos avanzando hacia el altar con movimientos espasmódicos, como marionetas cuyos hilos alguien hubiera torcido a propósito. No había sacerdote. No lo necesitaban.
Se arrodillaron frente al sagrario, pero no inclinaron la cabeza en señal de respeto. La alzaron como si esperaran ser bendecidos por algo que colgaba del techo, algo que yo no podía ver. Sus voces surgieron al unísono, un murmullo gutural que al principio no logré descifrar. Hasta que lo hice. No rezaban. Recitaban al revés, el Padre Nuestro, el Ave María, incluso el Credo. Todo distorsionado, como si las palabras hubieran sido vomitadas en lugar de pronunciadas. Moloch Nisadnega Anairam. Aratas al Rajal. El aire se espesó. Las velas del altar, apagadas cuando entré, ardían ahora con una llama negruzca que no emitía calor, solo un humo espeso que olía a uñas quemadas. Fue entonces cuando lo vi. En el centro del grupo, una figura alta, vestida con una sotana que no reflejaba la luz, como si estuviera hecha de ausencia. No tenía rostro, o quizá tenía demasiados, superpuestos como capas de piel descascaradas, pero sentí su mirada clavarse en mí a través de la rendija de la puerta. No me moví, no respiré, hasta que una mano huesuda se cerró sobre mi hombro. La anciana refugio estaba detrás de mí, sus ojos inyectados en sangre, su boca temblorosa. Abad Zanel no es un nombre, susurró, mientras afuera las voces seguían retorciendo las oraciones. Es una forma. Antes de que pudiera preguntar, un grito desgarró el aire. Uno de los feligreses, un hombre joven, se había desplomado frente al altar, convulsionando. Los demás no lo ayudaron, lo rodearon y comenzaron a cantar. Refugio me arrastró hacia atrás, hacia una puerta trasera que yo no recordaba haber visto antes. Si lo mira a los ojos, padre, él sabrá que usted también escucha la voz. La última cosa que vi antes de que la puerta se cerrara fue al joven en el suelo, ahora quieto, ahora sonriendo, mientras algo se inclinaba sobre él desde el altar. Algo con demasiados dientes. La cripta bajo el altar no aparecía en los planos de la parroquia. La encontré por accidente, mientras inspeccionaba las grietas en el suelo de la sacristía. Una losa más oscura que las demás, con un relieve gastado por siglos de pisadas. Al presionarla con el pie, un crujido seco, como el de un hueso roto, y entonces el suelo cedió levemente. El aire que subió de aquel hueco olía a pergamino podrido y a algo metálico, como monedas viejas guardadas en la boca de un cadáver. Las escaleras eran estrechas, talladas directamente en la roca, como si hubieran sido hechas a prisa, en secreto. La linterna de mi teléfono apenas cortaba la oscuridad, revelando paredes cubiertas de símbolos grabados a cuchillo, cruces invertidas, figuras con bocas abiertas en gritos silenciosos y una palabra repetida una y otra vez. Zanel, Zanel, Zanel. En el centro de la cripta, sobre un pedestal de piedra negra, había un libro. No era un texto sagrado, no exactamente. Su cubierta estaba hecha de una piel que se resistía al tacto, demasiado suave para ser animal. Las páginas, amarillentas y quebradizas, contenían oraciones en latín, pero no el latín de la liturgia. Este estaba invertido, como las palabras que había escuchado durante la misa de los jueves. Non est Deus qui loquitur, se Deus effigies. No es Dios quien habla, sino su imitación. Pasé horas traduciendo fragmentos, los dedos entintados de polvo y sudor. El libro hablaba de un ritual, de una entrada, de cómo ciertos sonidos, ciertas palabras pronunciadas en el orden correcto, podían abrir una puerta que no debería ser abierta. Y entonces, en la última página, encontré el dibujo. Una figura alta, vestida como un sacerdote pero con el rostro borrado. A sus pies 11 siluetas postradas, y arriba, escrito en una letra temblorosa,
como si quien lo hubiera hecho estuviera forcejeando contra algo. Abad Zanel es la voz que habla desde el otro lado del altar. Esa noche el sueño no vino. En su lugar vino la pesadilla. Estaba de pie en la iglesia, pero el crucifijo sobre el altar estaba al revés, y el Sagrado Corazón de Jesús respiraba. Los labios pintados en la imagen se separaron, mostrando una hilera de dientes demasiado humanos. Santiago, mi nombre, en su voz. Has leído el libro. Ahora eres parte de la congregación. Desperté con un jadeo, la garganta cerrada, la piel empapada en un sudor frío. Alguien había estado en mi habitación. El libro que había dejado bajo mi cama ahora estaba abierto sobre la mesa, en la misma página del dibujo. Y en el margen, escrito con una letra que no era la mía, una nueva frase. El verdadero sacerdote nunca se fue. Solo espera dentro. Abajo, una mancha oscura, húmeda, como si alguien hubiera lamido el papel. Los registros de la diócesis olían a mentiras viejas. El polvo se levantó en nubes espesas cuando abrí los archivos, escondidos en un armario oxidado detrás de la sacristía. Las páginas estaban amarillentas, algunas pegadas entre sí por una sustancia oscura que preferí no identificar. Busqué los nombres de los sacerdotes asignados a la yesca, siguiendo el rastro de tinta y silencio hasta llegar a 1979. Padre Ezequiel Moreno, el último párroco oficial. Según los documentos, murió de un infarto en el confesionario. Pero había algo que no encajaba. El acta de defunción no llevaba firma del médico, solo un sello borroso y una anotación al margen. Cuerpo no reclamado. Sepultura en terreno consagrado. Sin embargo, al buscar el registro de enterramiento, encontré otra nota, escrita a mano, casi ilegible. No se pudo proceder. El cuerpo desapareció antes del entierro. Ningún sacerdote nuevo fue asignado después de eso. Oficialmente, la yesca había quedado vacante. Pero los feligreses hablaban del padre como si aún estuviera aquí. El padre nunca se ha ido, murmuraban, evitando mi mirada. El padre nos escucha. Fue un campesino, un hombre de manos callosas y ojos opacos, quien me entregó la fotografía. Esto era de mi abuelo, dijo, deslizando el papel en mi mano como si temiera ser visto. Dijo que debía quemarla, pero el fuego no la consume. La imagen mostraba un grupo de personas frente a la iglesia, en lo que parecía ser una celebración. En el centro, un hombre vestido de sacerdote, pero su rostro había sido tachado con tinta negra, una y otra vez, hasta que el papel casi se desgarraba. Y en el reverso, escrito con letra temblorosa, Zanel está dentro de él. Esa noche volví a la cripta. El libro seguía allí, pero ahora estaba abierto en una página que no recordaba haber visto antes. Un dibujo ocupaba todo el pergamino, la misma figura del sacerdote sin rostro, pero esta vez alguien había rasgado el papel justo donde estaría su cabeza. Y a través del desgarro, algo brillaba. Me acerqué, la respiración entrecortada. No era el reflejo de mi linterna. Eran ojos, 2 puntos pálidos, viscosos, observándome desde dentro del libro. Una voz susurró desde las páginas, un sonido como de garganta llena de tierra. Tú también tienes un hueco, Santiago, un lugar vacío donde yo cabría. Retrocedí, tropezando con las escaleras. El libro se cerró de golpe, pero no antes de ver cómo la mancha de humedad en sus páginas se expandía, como si algo estuviera respirando dentro de él. Arriba, en la iglesia, la campana sonó una vez. Nadie la tocó, y entonces entendí la verdad. El abad Zanel nunca vi...
Nunca había sido un hombre. Era lo que quedaba cuando un sacerdote se vaciaba, y ahora, después de décadas de silencio, había encontrado un nuevo recipiente, un nuevo confesionario. El agua bendita hirvió en el recipiente, no al fuego, sino al contacto con el aceite de los santos óleos que había mezclado en un acto de desesperación. La receta provenía de un manuscrito prohibido que había copiado en Roma años atrás. Un ritual de expulsión tan antiguo que la Iglesia prefería olvidar su existencia. Exorcismus inversus, no para expulsar al demonio, sino para desenmascarar al falso Dios que se escondía tras sus vestiduras sagradas. La Iglesia estaba en silencio, pero no era un silencio vacío. Era el silencio de algo que aguarda, paciente, sabiendo que la presa se acerca sola. Coloqué los cirios negros en los 4 puntos cardinales, encendiéndolos con un fósforo que se apagó tan pronto como la llama tocó la cera. Aún así, ardían, humeando un vapor espeso que olía a carne quemada. In nomine Patris qui se abscondit, et Filii qui tacuit, et Spiritus qui mentitus est. Las palabras me quemaban la lengua. No era el latín de mis misas, era algo más viejo, más hambriento. El primer golpe vino del altar, un crujido seco, como huesos quebrándose bajo una losa. La piedra del sagrario se partió en 2, y de la grieta brotó un hilo negro, espeso, que serpenteó hacia mí como un tentáculo ciego. Revélate ipsum simulator. El suelo tembló. Las imágenes de los santos en las paredes giraron sobre sí mismas, sus rostros ahora borrados, sus bocas abiertas, en gritos mudos. Del crucifijo invertido sobre el altar comenzó a brotar sangre, pero no era roja. Era negra, viscosa, y al caer sobre el mantel blanco formaba letras, palabras. Sanel, Sanel, Sanel. El aire se espesó. Algo se movía en el confesionario, algo que respiraba con el ritmo irregular de un cuerpo que había olvidado cómo hacerlo. No puedes expulsarme, Santiago. La voz no venía de un solo lugar, sino de todos a la vez, como si la iglesia entera fuera sus cuerdas vocales. ¿Por qué no estoy dentro? Estoy fuera. Siempre he estado fuera. Las velas se apagaron. En la oscuridad, algo se arrastró por el suelo hacia mí. No lo vi, pero lo sentí. Una presencia fría, demasiado larga, demasiado delgada, que se movía como un hombre cuyo esqueleto hubiera sido extraído y vuelto a colocar en el orden equivocado. Ego, te absolvo, murmuré, pero las palabras sonaron huecas, falsas. Una risa llenó el aire. No era humana, pero tampoco completamente demoníaca. Era la risa de algo que había aprendido a reírse al escuchar a los feligreses confesar sus pecados durante décadas. ¿De qué me absuelves, Santiago? ¿De ser lo que tu Dios me hizo? El frío me envolvió. Una mano, ¿era una mano?, se cerró alrededor de mi muñeca. No tenía dedos, solo articulaciones que se doblaban en ángulos imposibles. Y entonces lo vi. No tenía rostro porque era un rostro. Una máscara de carne viva, hecha de doces de bocas diminutas que repetían en susurros fragmentos de confesiones, de absoluciones, de misas negras. El abad Sanel no era un demonio, era el eco de cada sacerdote que había servido en esa iglesia, vaciado de alma, pero lleno de las palabras sagradas que ahora repetía como un loro enloquecido. Tú también eres mío ahora, susurró, y las bocas en su piel se abrieron, revelando dientes pequeños y afilados. Porque llevas mis palabras dentro, el libro, el maldito libro. Lo había leído, y ahora sus frases reptaban por mis venas, reescribiendo mis oraciones desde adentro. El último cosa que escuché antes de desmayarme fue su voz, sus miles de voces,
susurrando desde el confesionario: tú también has sido escuchado, hijo de la desobediencia. El siguiente texto aparece escrito en una hoja de papel pergamino, manchada con sustancias no identificadas y doblada en forma de cruz. La tinta se ha corrido en varios lugares, como si el documento hubiera estado expuesto a la humedad o a lágrimas. A quien corresponda en la Congregación para la Doctrina de la Fe, si están leyendo esto, es porque he fallado, no en el exorcismo, eso habría sido un final misericordioso, sino en algo más profundo. He fallado en entender qué era realmente la Yesca. No era un pueblo poseído, era un templo para algo que se alimenta de silencios y rezos torcidos, algo que lleva siglos viviendo bajo el altar, bebiendo de la fe como un niño enfermo chupa la leche agria de su madre. El abad Zanel no es un demonio, es lo que queda cuando Dios se aleja de un lugar, pero las oraciones siguen. Quemé el libro, lo juraría, lo vi consumirse en llamas que no emitían calor, solo un humo espeso que olía a incienso podrido. Pero las palabras no se han ido. Las siento en mis sueños reptando bajo mi piel, reorganizando mis recuerdos como si fueran versículos de una misa negra. Non es Deus qui loquitur sed eius effigies. Lo he visto en los espejos. Detrás de mí siempre un poco más alto de lo que debería ser, con mi misma sotana pero vacía, demasiado vacía, como una piel abandonada por su dueño. Ya no rezo, temo que él me responda, y lo peor es que a veces, en la noche, cuando el miedo me hace morder el crucifijo hasta que mis encías sangran, extraño la Yesca. Extraño la manera en que el aire sabía a cera y a pecados viejos. Extraño la certeza de ser observado, de ser escuchado. Porque aquí, en mi encierro, en esta celda sin nombre donde Roma esconde a los sacerdotes que han visto demasiado, nadie me habla. Nadie me llama padre. Excepto él. Lo oigo en las paredes, susurrando desde el yeso agrietado. Lo veo en las sombras que se alargan demasiado al atardecer. No ha venido por mí, todavía, pero sé que cuando lo haga no será para llevarme. Será para ordenarme. Porque ahora entiendo la última línea del libro, la que no pude leer hasta que fue demasiado tarde. El verdadero sacerdote no sirve a Dios, sirve al silencio que Dios dejó atrás. Cuiden a los próximos que envíen a la Yesca. O mejor aún, quemen esa maldita iglesia hasta los cimientos y salen el hoyo con sal bendita. Pero no vengan por mí. Ya no estoy aquí. Padre Santiago Ledesma. La última línea está escrita con una letra temblorosa, casi ilegible, como si la mano que la escribió ya no estuviera completamente bajo el control del autor. PD. El abad Zanel ya ha salido del templo, y yo soy su nuevo confesor.